¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Mi nombre es Dante, soy peruano y lo que voy a contarles ocurrió recientemente, hace menos de un mes. Salí de mi trabajo en una empresa en el norte del país, donde era guardia nocturno. No mencionaré el nombre del lugar porque prefiero mantenerme en el anonimato. Esta empresa tenía un almacén enorme. De hecho, las instalaciones eran muy extensas, con 3 edificios en total. Cada uno tenía su propio guardia nocturno. Yo estaba a cargo del área de almacén, que se dividía en 2 secciones principales. La primera contenía la materia prima y la segunda, el producto terminado, ambas ubicadas en el primer nivel. Esta empresa se dedicaba principalmente a ensamblar electrodomésticos, desde dispositivos pequeños hasta grandes. En los almacenes se podían encontrar diferentes tipos de cajas y embalajes. Cuando comencé a trabajar allí, empecé en el edificio donde estaban las oficinas. Honestamente, fue muy tranquilo estar allí, no había mucho movimiento y las rondas eran bastante simples. Cuando me dijeron que tendría que mudarme a la zona del almacén, no me entusiasmó la idea, pero no tenía opción. Uno de mis compañeros me mostró el lugar y me entrenó en lo que debía hacer. No había nada fuera de lo común, excepto por algunas indicaciones que debían seguirse para mantener el orden y el cuidado de los aparatos. No creía mucho en lo paranormal, pero respetaba las historias. Mis otros compañeros mencionaban de vez en cuando situaciones extrañas en los almacenes. Aunque no eran comunes, escuchaban ruidos raros cuando estaban solos, como susurros. Decían que en el almacén era donde ocurrían las cosas más inexplicables, especialmente durante el turno de noche. Recuerdo bien que cuando me mostraron el lugar, mi compañero bromeó diciendo que esperaba que no me jalaran los pies cuando me durmiera. Me reí, pensando que si no prestaba atención a esos eventos, no me afectarían. Estaba equivocado, de lo contrario, no estaría contando esto. La primera noche que empecé, no voy a negar que el lugar se sentía un poco incómodo. Era un lugar enorme y aún más en las primeras horas de la mañana cuando no había nadie más cerca, excepto yo. Mientras caminaba por los pasillos, intentaba no pensar en eso, principalmente porque las sombras de las cajas formaban figuras extrañas por el rabillo del ojo, pareciendo sombras humanas. Mi oficina estaba al fondo del edificio, donde tenía las cámaras de seguridad y mis pertenencias personales. Todo el lugar tenía videovigilancia. Durante las madrugadas, nadie más tenía acceso a ese edificio, solo yo. Estaba muy bien protegido, incluso mantenía la puerta cerrada con llave aunque estuviera adentro, así que salir no era fácil. Dentro del edificio había 2 niveles. El primero era el nivel 1, que ya mencioné, y luego el nivel 0, que era subterráneo. Entendí que era como un almacén donde guardaban temporalmente algunos productos defectuosos. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en el primer nivel y rara vez bajaba al nivel 0, pero aún así tenía que hacer rondas allí de vez en cuando para verificar que todo estuviera en orden. El lugar era frío, especialmente durante las noches. Recuerdo que siempre usaba una chaqueta gruesa para mantenerme abrigado. Durante las primeras 2 semanas que estuve allí, no pasó nada extraordinario, solo algunos ruidos extraños, pero nada que no pudiera explicar. Sin embargo, una cosa que recuerdo muy bien es que nunca podía dormir. Quienes han trabajado en esto saben que a veces es imposible no hacerlo, incluso si bebes litros de café. Hay noches en las que simplemente te sientes muy cansado y el sueño te vence. En esa ocasión, estaba sentado en la oficina de las cámaras de seguridad, con mi celular en la mano, viendo redes sociales. Poco a poco comencé a quedarme dormido. Intenté luchar contra el sueño, pero era inútil. Cuando mis ojos comenzaron a cerrarse, escuché a alguien gritarme. No fue un grito propiamente dicho, fue más como si alguien hablara alto en mi oído. «Oye tú». Levanté la cabeza y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que tal vez era el cansancio. En pocos minutos comencé a adormecerme nuevamente, y otra vez, escuché el mismo sonido. Me levanté y salí de la oficina para verificar si había alguien más conmigo. Obviamente, estaba solo. Traté de encontrar una explicación lógica a lo que había escuchado, pero sin éxito. Terminé mi turno sin problemas. Días después, también en la sala de las cámaras, y después de tomar 2 cafés, nuevamente me estaba quedando dormido. Justo cuando mis ojos comenzaron a cerrarse, escuché un leve golpeteo, como si alguien tocara la madera con las yemas de los dedos. Me levanté de repente y miré nerviosamente a mi alrededor. Me acerqué a la entrada y la abrí, pensando que era uno de mis compañeros de los otros edificios, pero para mi sorpresa, no había nadie del otro lado.
Una vez más, intentando calmarme, pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Consideré mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp que teníamos, pero me dije a mí mismo que no era gran cosa. Aún así, verifiqué las puertas y todo estaba cerrado. Me era imposible dormir en esa oficina. Había muchas veces en las que ciertos eventos me impedían descansar. Era como si al empezar a desconectar de la realidad comenzara a escuchar cosas extrañas, algo que no puedo explicar y que hasta hoy no consigo sacar de mi mente. Esto me sucedió en el nivel 0. Como mencioné antes, no iba mucho allí, pero lo hacía de vez en cuando para verificar alguna anormalidad. El lugar no era muy grande. Estaba dividido en 3 pasillos con estantes que organizaban las cajas en niveles. El almacén no tenía mucha luz, solo la suficiente para iluminar el camino, y la mayoría de las bombillas estaban quemadas. Siempre hacía frío en ese lugar, a pesar de estar bajo tierra, un frío fuera de lo normal. Esa noche no planeaba entrar al nivel 0, pero la escalera no estaba lejos de mi oficina y recuerdo que había terminado de revisar el primer piso. Estaba volviendo para ver las cámaras cuando escuché la voz de alguien, como si estuvieran susurrando algo. Me detuve en medio de la entrada, tratando de no hacer ruido, intenté distinguir algunos sonidos, pero nada. Me acerqué y ahí estaba el sonido otra vez, muy suave, como si alguien estuviera hablando abajo. Me dije a mí mismo que eso era imposible, ya que esa puerta era la única entrada al nivel y yo era el único con acceso. Sinceramente, tuve una sensación extraña en los hombros. Mi instinto me decía que no debía entrar, pero, por otro lado, si algo se perdía, yo sería el responsable. No había nada que perder con una mirada rápida. Abrí la puerta y comencé a bajar las escaleras. La poca visión que tenía no ayudaba mucho. Cuando llegué al final, me arrepentí de no haber llevado mi abrigo. Me quedé inmóvil por unos segundos. Intenté distinguir algún sonido, pero no escuché nada. Pasé por el primer pasillo y todo estaba en su lugar. Lo mismo en el segundo, solo había cajas. Fue cuando llegué al tercer y último pasillo, el del fondo del almacén, que sentí un nudo en la garganta. La pared del fondo tenía algo oscuro frente a ella. No había mucha luz, pero suficiente para distinguir la silueta de una persona. A primera vista, pensé que tal vez era una sombra, ya que era muy grande. Entonces saqué mi linterna y la encendí. Lo primero que la luz mostró fue la ropa. Era ropa de mujer. Parecía un camisón claro. Intenté hablar, pero nada salió de mi boca. Con mano temblorosa, moví la linterna y apunté a su rostro. No tenía cabeza. Grité de miedo. Mis piernas comenzaron a fallar. La linterna cayó de mis manos y la sombra seguía ahí, al final del pasillo. Estaba en completo estado de shock. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Fueron los segundos más largos de mi vida. En cuanto pude, empecé a correr. Quería ir más rápido, pero mis piernas no respondían. Estaba tan asustado que comencé a rezar. Fue lo primero que me vino a la mente. Juré que no lograría llegar a la salida. Cuando me acerqué a las escaleras, empecé a subirlas casi tumbado. Sentía como si alguien estuviera detrás de mí, no una presencia, sino varias, como si en cualquier momento fueran a agarrar mi pie para arrastrarme de nuevo al fondo. En ese momento, estaba sofocado de terror. Cuando llegué al primer nivel, cerré la puerta detrás de mí, no miré a ningún lado y entré a mi oficina. Intenté calmarme, me puse las manos en la cabeza preguntándome qué era eso. Me senté, pero aún así todo mi cuerpo temblaba. Fue una sensación horrible. Como pude, tomé mi teléfono y hablé con uno de mis colegas que estaba en otro edificio. Pocos minutos después, mi compañero estaba a mi lado. Intenté explicarle la situación, pero él me miró confundido y no me creyó. Creo que pensó que estaba bajo la influencia de algo. Me dijo que iba a ver el nivel 0, pero le dije que no. Aún así, el hombre bajó. Me quedé en la oficina mientras él lo hacía. La espera fue eterna. Cuando volvió, me dijo que no había nadie allí. El lugar estaba completamente vacío excepto por las cajas. Tenía la certeza de que lo que había visto no era normal, evidentemente no era algo humano. Verificamos las cámaras, pero en el nivel 0 solo había una y no mostraba mucho. Solo se veía cuando llegué al fondo y huí. Juré a mi compañero que lo que le estaba diciendo era verdad. Era imposible que imaginara que era real. Intentó dar una explicación lógica a lo sucedido, pero yo estaba convencido de lo que había experimentado. No diré que renuncié porque necesitaba mucho el trabajo, pero al día siguiente me desperté muy enfermo, con fiebre alta. Me llevó casi 3 días recuperarme físicamente, pero los pesadillos continuaron por semanas.
No podía sacar de mi mente el momento en que la luz de mi linterna apuntó a la cabeza de esa sombra y no había nada. Hasta hoy, recordar eso me da escalofríos. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida y espero en Dios no vivir algo peor. Quiero contarles una historia sin revelar mi nombre, ya que todavía temo por mi seguridad. Esto me pasó hace unos años en México, cuando fui contratado para vigilar un edificio por las noches. Era un pequeño edificio de 5 pisos y el dueño era un millonario que lo alquilaba como oficinas. Este hombre aparecía de vez en cuando, pero casi nunca se le veía. Mi trabajo era cuidar el lugar por la noche, quedarme en la recepción monitoreando las cámaras y reportar cualquier inconveniente. Cuando me contrataron, me dijeron que nunca debía ir al 5º piso porque estaba desactivado. Solo el dueño podía entrar allí, así que obedecí. Una noche, estaba en la recepción jugando en mi celular y la noche transcurrió con mucha calma. Después, decidí dar una vuelta por las oficinas para hacer mis rondas de rutina, solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Estaba en el 4º piso cuando escuché golpes provenientes del último piso, al que se me había prohibido entrar. Cuando llegué, había un pasillo muy largo y al final había una puerta. De allí provenían los golpes. Me acerqué lentamente y cuando llegué, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. No pude abrirla porque claramente no me habían dado las llaves. Además, noté algo muy extraño. La puerta tenía un candado doble por fuera. En ese momento, recibí una llamada por mi radio. Era el gerente del edificio llamándome la atención por estar en el 5º piso. Le pregunté cómo sabía eso y me dijo que el dueño lo había llamado porque me estaba observando por las cámaras. Imaginé que el tipo estaba loco. Me disculpé con el gerente y le conté lo que había oído y por eso subí a verificar. Me respondió con mucha ira que debía salir de allí si no quería meterme en problemas, ya que me habían advertido no subir a ese piso. Me disculpé una vez más y bajé a mi lugar de trabajo. Estaba muy confundido y preocupado de que me despidieran, pero tampoco podía dejar de pensar en que eran esos golpes detrás de la puerta o porque nadie podía subir allí. Pasaron 3 días y estaba trabajando, revisando piso por piso, cuando nuevamente escuché esos golpes insistentes en el piso superior. Traté de ignorarlos, pero fue imposible. Subí de nuevo para verificar ese 5º piso y descubrir de una vez por todas que quien estaba causando esos golpes. Subí hasta el 5º piso nuevamente y los golpes se hicieron más fuertes cuando me acerqué a esa última puerta. Golpeé 2 veces y pregunté si alguien necesitaba ayuda allí. Los golpes se hicieron más fuertes. Dije a quien estaba haciendo el ruido que golpeara 2 veces si necesitaba ayuda, y así lo hicieron. Estaba muy asustado porque sabía que tenía que actuar rápido antes de que el dueño me viera nuevamente por las cámaras. Bajé rápidamente hasta la recepción donde tenía un martillo, regresé y comencé a golpear el candado con todas mis fuerzas. Cuando finalmente logré abrir la puerta, me quedé completamente paralizado. Lo primero que vi fue a un hombre tirado en el suelo con las manos, los pies y la boca amarrados con cinta adhesiva. Él fue quien causó los golpes con los pies. Pero eso no fue lo peor. Había cuerpos de personas en vitrinas como si fueran maniquíes, y había un congelador gigante donde había más restos de personas. No reaccioné instantáneamente. Fue uno de esos momentos en la vida en los que no puedes moverte por el choque. Después de reaccionar, comencé a desamarrar al hombre. Le quité la cinta de la boca y él me pidió desesperadamente que lo ayudara a salir de allí lo más rápido posible. Le pregunté quién le había hecho eso y cómo había llegado a esa situación. Mencionó el nombre del dueño, que por supuesto no revelaré. Estaba haciendo un negocio con el dueño, pero algo salió mal y lo encerró allí. No lo podía creer. Quería llamar a la policía, pero había dejado mi celular en la recepción. Solo tenía mi radio y solo podía comunicarme con el gerente, en quien ya no sabía si podía confiar. Cuando finalmente logré desamarrar al hombre, le dije que teníamos que correr, pero estaba muy herido y apenas podía caminar. Apenas estábamos a la mitad del pasillo cuando todas las luces del edificio se apagaron. Sabía que algo estaba mal, no podíamos tomar el ascensor, así que tuvimos que bajar por las escaleras. El hombre me dijo que teníamos que escondernos. Le dije que no había donde esconderse en ese piso, todas las habitaciones estaban cerradas. Teníamos que bajar las escaleras al menos hasta el 4º piso. Estaba todo oscuro, solo podíamos ver lo que la luz de mi linterna tocaba. Estábamos bajando cuando escuché a alguien abajo abrir la puerta para entrar en la escalera. El hombre no dejaba de llorar. Nos quedamos paralizados cuando escuchamos a alguien comenzar a subir los escalones. Era el dueño.
Sostuve al hombre de la mejor manera que pude y volvimos corriendo a esa habitación macabra. Cerré la puerta y coloqué una mesa para bloquearla. Agarré el martillo para defenderme porque no tenía otra arma. El tipo comenzó a golpear la puerta y yo empujé la mesa con todas mis fuerzas para que no pudiera abrirla, pero mi esfuerzo fue inútil. El tipo logró entrar y vino hacia mí. No estaba armado, pero era un hombre muy fuerte. Mientras intentaba proteger mi rostro, el hombre herido golpeó al dueño en la cabeza con el martillo. El sujeto cayó inconsciente. Bajamos rápidamente y tomé mi celular para llamar a la policía. Llegaron inmediatamente y acordonaron el lugar porque era un crimen atroz. Encontraron esa habitación con todos esos restos mortales. Todas esas personas eran víctimas de ese sujeto, que ahora está en prisión. Esto fue una pesadilla. Todavía temo por mi vida, ya que él seguramente no estaba solo en esto. Ese lugar fue demolido y creo que ahora está abandonado. Me mudé a otra ciudad y todavía estoy tratando de superar esto, pero para ser sincero, me va a perseguir por el resto de mi vida. Trabajaba como conserje en una escuela primaria en Flor de Mayo, México, pero ahora estoy jubilado y quiero compartir una de mis muchas experiencias. Mi labor era cuidar la escuela durante la noche. Llevaba poco tiempo trabajando ahí y solía quedarme en el patio sentado en un banco. Cuando hacía mucho frío, me refugiaba en una de las aulas. Parte de mi trabajo era hacer al menos 2 rondas nocturnas. Recuerdo que aquel día llegué al trabajo alrededor de las 10 de la noche. Hice mi primera ronda por la escuela para asegurarme de que todo estaba en orden. Al terminar, bajé y, como hacía mucho frío, abrí un aula y me senté en una silla. Estaba adormeciéndome cuando escuché una silla moverse en el aula de arriba. El ruido del chirrido al mover los muebles se oyó muy fuerte. Salí de inmediato y subí para verificar, pensando que algún indigente podría haberse metido por una ventana para resguardarse del frío. Pero cuando llegué al aula, abrí la puerta y no había nadie. Encendí la luz para ver mejor y noté que una silla estaba cerca de la mesa del profesor, lo cual me pareció muy extraño porque en mi primera ronda todas las aulas estaban perfectamente ordenadas. Coloqué la silla en su lugar y salí de allí. Al bajar, estaba a punto de entrar en el aula de abajo donde me iba a quedar cuando sentí como si alguien me estuviera observando desde arriba. Miré hacia arriba y la vi. Era una mujer, o al menos eso parecía. Me observaba por la ventana del aula de la que acababa de salir. Tenía el cabello negro y corto, no pude ver bien su rostro, pero su piel era muy blanca. Yo era inexperto, pero sabía que mi trabajo era desalojar a cualquier intruso. Corrí escaleras arriba, pero cuando llegué al lugar, la mujer ya no estaba. Energías negativas, algo inexplicable me hizo salir inmediatamente de ese aula. Bajé nuevamente al aula donde estaba antes. Apenas me había sentado cuando nuevamente escuché sonidos, los mismos sonidos de muebles moviéndose. Después oí pasos en el piso de arriba, como de tacones. No quería salir de ahí, pero sabía que era mi trabajo y si algo más sucedía, podría perderlo. Reuní coraje y salí, esta vez subiendo las escaleras muy despacio, preguntando si había alguien ahí. No hubo respuesta. Caminé lentamente hacia el aula, la puerta estaba abierta. Estaba a punto de dar un paso cuando algo golpeó la puerta en mi cara. Salté del susto, miré por la ventana pero no vi a nadie. Abrí la puerta y encendí la luz. Las sillas habían sido movidas, una por una, todas frente a otra. El lugar era un desastre. Las reorganicé, apagué la luz, y al apagarla, vi claramente a una mujer sentada en la mesa del profesor, con el cabello corto y un vestido negro con botones hasta el cuello, mirándome fijamente. Rápidamente me encerré en el aula de abajo, temblando y sudando frío. En ese momento se escucharon más estruendos arriba y luego pasos descendiendo las escaleras. Amigos, no le deseo este miedo a nadie, es un miedo diferente. Sabía que ella no podía hacerme daño, pero la única cosa que pude hacer fue seguir orando. Vi la sombra de alguien bajo la puerta, sabía que era ella. Vi cómo la mujer caminaba, la vi pasar por las ventanas y desaparecer en la nada, como humo. Quedé paralizado, estuve minutos sin moverme. Era la primera vez que veía algo así. Permanecí en esa aula hasta el amanecer. Cuando llegaron los niños y los maestros, un amigo mío, un profesor, al verme bromeó sobre mi apariencia. Me dijo que parecía muy mal. No pude evitar contarle lo que había pasado. Le hablé seriamente y su expresión cambió de risa a preocupación. Me respondió, y Martín, los niños también han hablado de esa mujer,
pero ella ya está muerta, no puede hacerte daño. Me contó que había rumores de que ella era una maestra que enseñaba allí cuando la escuela se inauguró en los años 30. Se decía que era una mala profesora, siempre de mal humor y golpeando a los niños. Parecía que solo se dedicaba a ser maestra para aprovechar su posición, ya que en esa época se permitía a los profesores castigar físicamente a los niños. Un día, un grupo de niños planeó una broma para vengarse de ella. La esperaron en la última aula con una pequeña serpiente que uno de ellos había capturado. Cuando la serpiente cayó sobre la maestra, se asustó tanto que retrocedió rápidamente y cayó por la barandilla, muriendo al instante al golpearse la cabeza. Increíblemente, las noches siguientes fueron tranquilas. De vez en cuando oía ruidos en esa aula, pero nunca más la volví a ver.